cada familia. Llevando el Evangelio de salvación a cada rincón del planeta. Enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. La sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera. Sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial. Nuevas son y cada rehabilitación mañana. oral. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido.
Gracias a Dios por un nuevo día. Gracias a Dios porque nuevas son cada mañana. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Con enorme gusto les saluda el pastor Román García y siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre así, nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Grande es su fidelidad. Saludando a nuestro hermano Rob Campos. ¿Cómo andas, mi Rob? Aquí andamos. Aquí por andamos. la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Otro martes. Sí, gracias a Dios. Pues esperando que sea bendición la palabra el día de hoy y pues esperando todavía que se baje el avión, Julio. ¿Qué hora se fue? Creo a Los Cabos, parece. No, es que ahora hay vuelos de aquí de Saltillo directos a Cancún. Pues a andar. De allá viene El buen Julio. Ahorita lo esperamos, ¿verdad? El que aterrizó temprano, nuestro hermano Ricardo Cuellar. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Bueno que estás aquí. Viendo que el clima en Arteaga, 4 graditos menos, ¿verdad? 24 máxima y aquí 28. ¿Sí o no? En Ramos 28. 28. Ya está más caliente, sí. Ah, sí. Allá donde viene la República de Ramos, donde viene el hermano. Está más caliente porque estamos más abajo, pega más duro. Sí. No hay tantas montañas. Bueno, pero también cuando entra el norte es la primera parte que se enfría y se enfría más. De hecho, una vez me tocó, estábamos allá a 0 o a 1 grado máxima. Uh-huh. Y estaba escuchando el radio y decían los taxistas, no, acá al sur está a 10 grados. Y ya era, yo creo, medianoche. Íbamos en la camioneta, mi esposo y yo, le digo, vámonos al sur para ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Y sí, o sea, vamos allá por la parte de Nogalera y sí estaba como hasta 15 grados, creo. Fíjate. Y recuerdo que traíamos la chamarra y me bajo allá por aquel rumbo y digo, no, hombre, acá ni se siente. Sí. Y luego le damos otra vez de regreso y no, se empieza a sentir el frío. O sea, pero de 9 grados es mucho. ¿Es mucho? De norte a sur es mucho. Sí. O sea, pero pues la subidita. Sí, ¿verdad? porque lo entiendes de Saltillo a Monterrey. O sea, ¿sabes? La diferencia es... No, esa vez sí me sorprendió. Dije, tantos grados de diferencia, pero sí se sentía. Sí, nos saluda Jaime, dice Jaime Lozano, desde un lugar muy lejos. Pásatela muy bien, Jaime, en familia, gracias a Dios, aprovechando los días. Saludos al hermano Jaime. Al buen Jaime, gracias a Dios. También nos saludan pues nuestros hermanos, nuestras hermanas Perlita, Varela, Alan Alonso, ¿quién más? Lucía Contreras, Chuyin Díaz, Miriam Ulloa, gracias por estar ahí, Dios los bendiga. Ana Karen, Liz Celestino, Rosy Ramírez, Víctor Salcedo dice, gloria a Dios, paz, que el Señor sea glorificado el día de hoy, que confirme su palabra, sanando y liberando, transformando. Órale, qué bien, gracias a Dios. Pues bendito Dios por este día, bendito Dios por su gracia, por su favor, su misericordia. Y la semana pasada que nos tocó, que se está volviendo muy rico estos martes, ¿verdad? Compartir la palabra con ustedes. Como insistimos, al rato llega nuestro hermano Julio, pero se ha vuelto muy rico, de mucha bendición. Saludos, Eunice. Bendiciones en casa. Y venimos hablando del Espíritu Santo y todo lo que el Señor quiere mostrarnos, hacernos entender. Pues sí. Con respecto a lo que para muchos sigue siendo un misterio, para lo que para muchos sigue siendo desconocido y por lo tanto no se ha vivido, no se ha experimentado, mi hermano. Hablando de la persona del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Persona de y a Dios. veces mal interpretado o referente a las manifestaciones, ¿verdad? Que muchas personas pues malinterpretan, pero pues vemos que es una persona que es otra de las personas de la Trinidad, ¿verdad? Uh-huh. Que lastimosamente algunos nada más lo ven como una fuerza, ¿verdad? Sí. Y sabemos que es parte de... ¿Es Dios? Es Dios. Amén. Y pues nos dice la Escritura que debemos de anhelarlo, ya que muchos pues al parecer no lo hemos anhelado, ¿verdad? Y él dice también en Santiago 4:5 que él nos anhela celosamente, Amén, ¿verdad? amén. Entonces el Espíritu Santo está ahí como que anhelándonos, que vayamos a buscarlo como ese tesoro, ¿verdad? Y pues él es el que nos va a capacitar, a llenar y mostrar las cosas que han de venir, ¿verdad? Y pues en eso meditar, ¿verdad? Yo leía
Bueno, estaba leyendo ahí Hechos 1, Hechos 2, por semana 2 capítulos de Hechos, y me llamaba la atención, o me puse a hacer como que el ejercicio de buscar los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus mencionados, que es la plenitud del Espíritu Santo, mencionados en el capítulo 11 de Isaías. De Isaías, y también viene algo mencionado en Apocalipsis 5, 6, pues igual no sé si los vamos a leer. Vamos a revisarlos, también podemos ir a repasar. Zacarías, vamos a repasar con mucho gusto. Con mucho Isaías gusto. 11, ¿verdad? Isaías 11:1. Ahí vamos a revisar la plenitud del Espíritu Santo. Iba a mencionar ahorita algo. Hay gente, hay luego gente que enseñando cristología, que es un tema también muy, muy glorioso. Como tema, Cristo, la persona de Dios, Cristo. Es maravilloso, pagó el precio, pero de repente se pone un énfasis tan exagerado, no sé si tan exagerado, sino tan imparcial, esa sería la palabra correcta, en Cristo, y no se menciona la persona del Espíritu Santo. Ahora, a lo que voy con esto, es que me ocupa, por ejemplo, el Espíritu Santo, 7 espíritus, ahorita lo vamos a leer, la plenitud, pero la persona de Dios es 3 personas. O sea, si yo solamente digo Cristo y solo Cristo, es como decir, gloria a Dios, pero si digo solo Cristo, es algo que Jesús nunca dijo. No. El Padre tampoco jamás lo dijo. Al contrario, dijo cosas como las que mencionábamos la semana pasada, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría a ustedes el Espíritu Santo. Entonces, pero de repente hay esto, tú y yo lo hemos escuchado, muy exacerbado. No, Cristo, solo Cristo. Y yo digo, espérame, ¿y qué haces? ¿Por qué omites al Padre? ¿O por qué omites al Espíritu Santo? O sea, de hecho, por ejemplo, eso que digo, pues yo no conocía hasta hace poco, no sé si se ha puesto muy de moda, porque lo recuerdo en el 90, 2000, o sea, jamás haber oído tanto ese sobreénfasis, ¿sí? Y que ahora los conoce, o se conocen denominacionalmente como los unicitarios, ¿verdad? O sea, ni el término, ¿verdad? Claro. Y digo, ¿qué es eso de unicitarios? Y pues están muy enfocados solo de que Cristo es el todo, ¿verdad? Sí, y hay otros que se mencionan como trinitarios, o que creemos en las 3 personas, pero en la predicación solo sobreenfatizan de Cristo. Y digo, es maravillosa la obra de Cristo, y es Dios, es mi Señor. Pero Él nunca me dijo solo yo. Él nunca me dijo solo yo. Es el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Entonces de repente, y a veces creo que este sobreénfasis en la cristología en la iglesia, esta imparcialidad, porque ¿cuánto podemos enfatizar de Dios? Pues todo, Dios es Dios, pero en esta parcialidad pero esta parcialidad de solo hablar de Jesús, e incluso decir frases como solo Jesús, y yo digo, bueno, ¿y por qué ese énfasis o esa parcialidad, y no decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno? Y claro, corporalmente habita en Cristo Jesús, pero ¿por qué esa forma tan exagerada hasta de excluir a la persona del Padre y al Hijo? Insisto, no en personas que no dicen creer en la Trinidad, en personas que dicen, porque ya los unicitarios pues ya son un caso que dices, bueno, ¿y estos cuates qué? Pero hablando de gente que decimos creer en el Dios en 3 personas, y luego decir frases como solo Jesús, solo Cristo, la suficiencia de Cristo y nada más. Y digo, bueno, espérame, si Jesús dijo les conviene, pues hay que atender eso, ¿verdad? No, y la Escritura lo dice, hablando de eso, ¿verdad? En 1 Juan 5:7, que son 3. Sí, los que dan testimonio. No uno. Sí. ¿Verdad? Que son 3 los que dan testimonio, y vemos que nosotros mismos pues somos alma, cuerpo y espíritu, simplemente, hechos a la imagen de Dios en ese sentido. Y en otro ejemplo, el agua, pues el agua en su estado líquido, sólido y gaseoso, sabemos que es lo mismo, pero en 3 manifestaciones distintas, y no quiere decir que en gaseoso es diferente o en sólido es lo mismo, simplemente está representado de otra manera, y creo que también eso
pues parte de lo mismo, o sea, de que es un misterio, pero para nosotros revelado, ¿verdad? Y lastimosamente muchos tuercen o aún viendo esta palabra en Juan y muchas más, ¿verdad? O sea, desde Génesis que vemos la Trinidad y tratan de enfocarse, pero la misma escritura pues habla de que iba a haber falsos hermanos, ¿verdad? Lo menciona, Sí. y pone de ejemplo a unos como Himeneo y Fileto, que por ejemplo ellos decían que ya había ocurrido la resurrección. Que ya había ocurrido la resurrección. Y eso por ejemplo, hace poco estaba estudiando lo del preterismo, de que es una corriente algo similar, de que sobre todo hay una parcial y una total. La total, que es la que dice de que ya ocurrió, o sea, que ya fuimos resucitados, sí, referente al nuevo nacimiento. ¿Cómo estás, Julio? Y de que dicen que ya la segunda venida ya fue en sentido espiritual, y que estamos prácticamente en el milenio. Entonces no tiene sentido. Veo la historia de Himeneo y Fileto, y cómo Pablo los reprende, o sea, que sí hay hermanos que de repente se van a desviar tanto. Incluso los entregó a Satanás. Dice. Sí, los entregó a Satanás. Que es algo que ya hemos comentado aquí, esa frase, o en la iglesia, no sé dónde lo hemos comentado. Pero a tal grado, Entonces estamos en la época también del engaño. Por eso dice Jesús, miren que nadie los engañe, porque pues estamos en tiempos donde en YouTube, en Facebook, en redes, cualquier videito puede tener una herejía, y muchos, para eso hay que pedir el espíritu de discernimiento, sí, de ciencia, de conocimiento, ¿verdad? Sí. Para poder distinguir lo que hay, porque a veces andamos compartiendo cosas, ¿verdad? Que nada que ver y pensamos que son. Por cierto, esa manchita que parece a su lado izquierdo de la pantalla, esa opacidad que llegó. No, ¿cómo andas, mi Julio? Bien, gracias a Dios, pastor. Gracias a Dios. Gracias a Dios por la invitación. Bueno tenerte aquí, Julio. Hablando de la persona del Espíritu Santo, vamos a leer ahí en Isaías 11, 1 y 2. Estamos del pasado, tú, Julio. Sí. Que lo lea Julio. Sí, Isaías 11, 1 y 2. Pues sí. Y entonces, en muchas ocasiones pienso que ese decir solo Cristo, solo Cristo y solo Cristo, aún en gente que dice creer Padre, Hijo y Espíritu Santo, es precisamente porque no se ha dado la oportunidad de conocer, de experimentar la llenura del Espíritu Santo, de ser bautizados en el Espíritu Santo. Y entonces, al no tener esa vivencia y esa doctrina, pues exacerbas un punto que crees conocer, ¿verdad? Puede ser la cristología. Y me ha tocado ver a veces oraciones solo dirigidas nada más a Jesús, cuando vemos que la escritura, mismo Jesús dice al Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero como que es muy lógico, ¿no? O sea, Dios, aquí entre nosotros, pues obviamente no. Cristo vino, ascendió. Entonces, ¿qué aplica ahí cuando dice, no te voy a dejar y no te voy a desamparar? Entonces, ya te fuiste, Señor. Oh, está su espíritu. Y su espíritu es el que nos llena. Isaías 11, 1 y 2. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Verso 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora dímelo de memoria, Julio, si te lo sabes. Ayer los estaba practicando así con mi esposa, a ver, dime los 7, y digo, ay, se nos traspapelaba, y de repente el de consejo y el de conocimiento, que empiezan con consejo. Pero comienza así: espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Es decir, esencialmente son esos 7 lo que constituye la plenitud del Espíritu Santo. Encontramos, por ejemplo, pasajes como Zacarías. Zacarías 3, ¿verdad? Ahí vamos a Zacarías. Puede ser el 4.
¿verdad? Yo, por ejemplo, bueno, en el 3, ya que Julio ahí menciona vástago, sinónimo de renuevo también. Sí, de hecho, un brote de un árbol, sí. Y en el 3:8, no, en el 3:9 de Isaías. de Zacarías. Zacarías. Que dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Sí. De hecho aquí en el 8 decía, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. El renuevo. Ahí lo concatenamos directamente, del 11:1 al 3:9, 8 y 9. Y donde reposan los 7 ojos. Fíjate que es muy interesante también que los 7 espíritus se relacionan con 7 ojos o con 7 brazos del candelabro en el capítulo 4. Por ejemplo, ¿verdad? En el 4. En el capítulo 4, ahí mismo de Zacarías, todo esto es el Señor hablándonos, el Señor dándonos referencia, porque la suma de toda su palabra es verdad, ¿verdad? Entonces, le muestra en el capítulo 4:2 y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y dice, y sus 7 lámparas encima. 7 lámparas encima, 7 ojos, como decía en la piedra, y del renuevo 7 espíritus. Exactamente lo mismo, el renuevo. Ok, dice 7 tubos, 7 lámparas, 7 tubos de las lámparas que están encima de él, y las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que para esto era un gobernante, que era encargado de la restauración, o comisionado por parte del reino al cual todavía dependía Israel, colocado ahí para llevar a cabo la tarea. Zorobabel, que no se veía capaz, no se veía con las capacidades o con los fondos económicos o con las personas suficientes para llevar a cabo dicha tarea, el Señor le habla diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, ¿verdad? Que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces, esta visión que es tan extraña, ¿verdad? Un candelabro todo de oro, con sus tubos encima, con sus depósitos, con un olivo a la derecha, otro olivo a la izquierda. Y dice, ¿qué es esto? Y fíjate, no dice, pues es una visión de un candelabro, no dice, esta es palabra. Que no es con ejército, no es con el poder económico, no es con los recursos humanos, es por mi espíritu. Es decir, ese candelabro tenía que ver con un símbolo de la plenitud de Dios en los 7 espíritus que ya se leían ahorita hace unos momentos, o de los 7 ojos de Jehová, ¿verdad? Que otra vez, vamos al punto, tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Y de ahí se puede sacar otra plática Sí. de los 2 olivos y de los claro. candelabros, ¿verdad? Que también viene mencionado en Apocalipsis 11, ¿verdad? Y ahí mismo en Apocalipsis 5, lo quería leer 5:6, Apocalipsis 5:6, ahí dice que representa lo de los 7 ojos. Dice, y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, sabemos que es Cristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 cuernos y los 7 ojos. Aquí encontramos otra acepción más. Una de ellas vimos que eran 7 espíritus en el renuevo, como ramitas, ¿verdad? Creciendo el renuevo. Y luego vimos que eran los 7 ojos, y luego los 7 brazos del candelabro. Y ahora aquí los menciona como 7 ojos o 7 cuernos. Cuando cuerno tiene que ver con un reino, con un poder de Dios, ¿verdad? Haciendo alusión a lo mismo. Los 7 espíritus de Dios, que es la plenitud del Espíritu Santo. Y que en Cristo Jesús están los 7 ojos o los 7 cuernos. Ahora, es difícil imaginar un cordero
con 7 cuernos, ¿verdad? Ni siquiera en muchos casos les han brotado los cuernos a los corderos, son tan pequeñitos que apenas manifiestan protuberancias ahí. Pero lo que se está viendo es cómo el Espíritu Santo reposa plenamente, está plenamente en Cristo Jesús. Y en esta visión, porque es una visión, se da también la interpretación, ¿verdad? El cordero como inmolado, como sacrificado. Y aún así está sobre él los 7 ojos que rodean o visitan la tierra, o los 7 cuernos, ¿verdad? Imagínense cuán poderoso, cuán glorioso esta visión, pero insistiendo sobre la persona del Espíritu Santo, que dicho sea de paso, nuestro Señor Jesús, según Filipenses 2 del 5 en adelante, se autodespojó. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo. Cristo se autodespojó. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró el ser igual a Dios. Pero lo interesante es que Él no hizo nada sin haber sido ungido por el Espíritu Santo. Sí. O sea, fíjate, Él siendo el verbo hecho carne, aunque autodespojado, no comenzó su misión sin haber sido ungido por el Espíritu Santo. Entonces, eso nos debería decir algo a nosotros, ¿verdad? Si nosotros que somos, pues Él siendo Dios encarnado, no hizo nada. Y nos dijo, lo decíamos la semana pasada, no se muevan hasta que sean investidos, que ya decíamos que tenía que ver en comparación en esa tierra con la investidura de un presidente o de un monarca, ¿verdad? Sí, pues era lo que leía en Hechos 1 y 2. Por ejemplo, en Hechos 1 lo menciona en el 4, cuando dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Y esa viene mencionada acá en Lucas 24:49. Que lo mencionamos la semana pasada, pero que es bueno retomarlo y escuchar la doctrina del Espíritu Santo, la neumatología. Venga. Al 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Poder desde lo alto. Ahora, muchos lo que dicen aquí, bueno, es que ya el Espíritu se derramó allá en Hechos 2, sí, pero sobre los que estaban ahí. O sea, tú y yo no estábamos. Exacto. ¿Cómo puedes dar? Es como si dices, Cristo murió. Digo, estamos en estas fechas recordando, ¿verdad? Porque coincide precisamente esta semana con el muerte. Ayer dije en la de varones que un día como hoy, no, un día miércoles como el de esta semana, Jesús estaba muriendo por nosotros. Pero si pensamos que Jesucristo murió hace 2000 años y porque ya murió ya no necesitas recibirlo, ya no necesitas aceptarlo, pues estás tan equivocado como en el caso de decir, no, el Espíritu Santo se derramó en Hechos 2. Bueno, ¿y tú dónde estabas? Exacto. Porque luego vemos casos donde los apóstoles estaban ocupados, que a donde llegara la palabra, a donde se recibiera Cristo, se recibiera ahora el bautismo del Espíritu Santo. Si no, no estaba completo. Acuérdense que era en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Y la palabra nombre implica naturaleza y carácter, que nos impregnemos de la persona de Dios. Y es que, por ejemplo, es bien sencillo. Si nosotros nombramos que Dios, y en una oración decimos, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que está en todo lugar, puede hacerlo todo. ¿Y cómo es eso? Pues en la persona del Espíritu Santo. No hay forma, no hay otra forma más que en la persona del Espíritu Santo. Sí. Y entonces, bueno, lo que le decía al Paz, Julio, era de que, por ejemplo, estoy leyendo Hechos 1, 2, o sea, 2 capítulos por semana, y tratando de ver los 7 espíritus de Dios manifestados como un ejercicio, ¿verdad? A ver, aquí está, por ejemplo, pues vemos de que primero, acá en el verso, después del 12, que dice la lección del sucesor de Judas,
que pues piden al Señor, ¿verdad? Para que les... Saber quién va a ser el apóstol sucesor, ¿verdad? Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, veía, pues están pidiendo el espíritu de consejo, ¿verdad? Que viene mencionado ahí en Isaías. Y igualmente ya en el 2 pues veo el espíritu de poder, porque pues los llena el Espíritu Santo. Y luego viene Pedro cuando empieza a citar Joel, ¿verdad? Que en los postreros días derramaré mi espíritu. Ajá. Entonces vemos que hay pues hay espíritu de sabiduría también. Y luego en el 43 que dice, ahí mismo está diciendo, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían las cosas en común. O sea, ahí vino el espíritu de temor de Jehová. Y por ejemplo, había visto nada más 3. En la mañana, pues, el de Joel, dije, aquí está espíritu de sabiduría. Dije, a lo mejor están los 7 y no me he dado cuenta. Pero hasta ahorita llevo 4. Ahora, esto es algo muy importante, porque en la persona de Jesús están los 7. Y en la iglesia, cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo, se identifica, vino sobre ti el Espíritu Santo, aunque después podemos decir, era espíritu de sabiduría, o era espíritu de consejo, o era espíritu... Pero es el Espíritu Santo, nada más mostrando una de sus cualidades o virtudes en ese pasaje. Pero sigue siendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque también, aunque aparecen 7 personas, sabemos que 7 en el texto bíblico, vamos a decir la numerología bíblica, que hay una numerología que no es bíblica, pero representa plenitud, ¿verdad? Totalidad, lo completo, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que nosotros podamos ver a la persona del Espíritu Santo en cualquiera de sus facetas, de su espíritu de, pero sigue siendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la gran necesidad que hoy tiene la iglesia de experimentar el domingo, atendiendo a los jóvenes, a los intermedios, algunos de nuestros hermanos, un hermano que debe estar conectado ahorita y 2 hermanas de la congregación, oraron por los jovencitos de 11, 10, 12 años. Les dijeron, ¿quieren realmente conocer de qué se trata? Vamos a orar. Y el testimonio es que se derramó el Espíritu Santo en la clase de ellos. Mientras nosotros estábamos acá en el servicio, allá estaba, y el testimonio dice, pastor, la presencia de Dios estaba fuerte, y una convicción, los niños bien ministrados, bien tocados, porque Dios lo está haciendo, porque Dios no está limitado, porque Dios no está condicionado de que, no, pues acá está la palabra y pues acá no puede estar, no. Y si cada uno de nosotros nos sumáramos a entender, pero ojo, también se les ha estado convocando ayuno a estos jovencitos, y ahí está la presencia de Dios, dando testimonio, porque lo que decías ahorita en Santiago, Él nos anhela y celosamente. Es más Él queriendo estar en nosotros, en la vida diaria de nosotros, que nosotros entendiendo qué es lo que Él quiere hacer para con nosotros. Y es que no podemos negar la existencia del Espíritu Santo. No se podría. Te voy a decir por qué. Porque, no sé, pero en mi caso, cuando yo llegué la primera vez a la iglesia, Lolo dice uno, ¿sabes qué? Sentí muy bonito. Y no era que un hermano te cayera bien o te cayera mal, no, era el Espíritu Santo. O la atmósfera, como dicen algunos. Sí, la atmósfera. Era el Espíritu Santo. Desde la primera vez cuando fuiste con tu corazón bien dispuesto, se derramó sobre ti. Y es bien, bien sencillo y bien padre, porque dices, o te pones a llorar o dices, es que me siento bien ligero, o es que sentí esto, o sentí fuego, o no sé, algo que no habías experimentado. Que no pasa desapercibido. Exacto, ¿no? Y es cuando dices, ¿quién fue? Fue el Espíritu Santo. Dios está donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ¿verdad? No hay de otra. Es correcto. No, y viene mencionado en Juan 16, porque por ejemplo, pues todos hemos pasado por el proceso y seguimos. Y yo sé que a lo mejor hay hermanos que a lo mejor pueden decir, pues yo no entiendo muchas cosas tal vez de la palabra, o como que se sienten a veces como que incompetentes, pero pues es el Espíritu del Señor, lo menciona aquí en Juan 16:13,
Bueno, desde el 12 que Jesús diciendo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, hay mucha enseñanza que a lo mejor todavía no estamos listos, ¿verdad? Sí. Para sobrellevar. De hecho, pues, o sea, yo recuerdo, o sea, pues en mi vida, o sea, cómo había palabra a veces que simplemente el libro de Apocalipsis lo leía y decía, pues, Te da miedo. están hablando No, aquí. sí, sí. Y, No, Julio todavía le da. y- o, Lo cierro. o- sí, o sea, mucha palabra que dices, Dios ha ido de poco a poco, ¿verdad? Poco a poco te va abriendo, te va dando el entendimiento a través de, pues, de esos 7 espíritus. Y luego dice el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿verdad? Entonces pues vemos que pues es la promesa del Padre que debemos anhelar, porque es el que nos capacita, ¿verdad? Es el que nos convence a cada uno de pecado cuando estamos mal, ¿verdad? Es el que nos atrajo. Yo lo comentaba en el testimonio que daba ahí en el podcast, y, o sea, fue el Señor, o sea, no hubo alguien que exhibirme, ¿verdad? A mí de que, tú tienes que dejar eso o exhibirme mi pecado, ¿verdad? Sino que era el Espíritu Santo hablando a mi corazón, exacto. a mi mente, de que, hijo, estás mal, hijo, no es por ahí, búscame. Y igual es el que cuando lees como, o sea, lees la Biblia y dices, pues no entiendo nada, y le pides al Espíritu, ¿verdad? Que sea el que te revele, el que te vaya enseñando. Y después digo, bueno, otro tema, pues ya te dan los dones, ¿verdad? Digo, pues, claro, que es a Él a quien se lo tenemos que pedir si no los hemos recibido o no tenemos evidencia de tenerlos. Porque hay gente que dice, no, ya los tenemos. Bueno, ¿y dónde está? Pues tengo alguno. No, es que dice que hay que pedirles, hay que anhelarlos, que es como la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice nuestro hermano Chuyín, nada más como testimonio, se congrega ahí en cielos, y dice, el domingo pasado fue uno de tantos días maravillosos en el cual el Espíritu Santo se manifestó con poder. Era tanta su presencia que casi se podía palpar, algo glorioso. Seguramente en algún momento del culto era la alabanza de la administración, Gloria a ¿verdad? Dios. Gloria a Dios, amén. Pero eso es lo importante, que a veces percibimos la presencia de Dios, percibimos que Él está, se nos pone la piel hasta como de gallina, se dice, chinita, pero la realidad es que no quiere quedar en eso, quiere tener el derramamiento, quiere investirnos, quiere bautizarnos, o sea, ser sumergidos plenamente, y que no pase solamente por una experiencia de que, oye, sentí muy bonito. Sí, ya tuviste el contacto, ya lo percibiste, ahora, ¿no lo anhelas? ¿No lo quieres? Dicen que ahora el hermano que ministró a estos intermedios les preguntó, ¿no quieren experimentar a Dios? ¿No quieren pedirle? Y los chiquillos empezaron a clamar y vino la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces hubo que hablar a otros hermanos ahí, hermanas en este caso, vénganse a orar porque hay niños y niñas aquí bien ministrados por el Espíritu Santo. Pero volvemos a ese punto, porque a veces es más fácil que un niño que no tiene esa teología, que un niño que no tiene esta información, quiera. Y nosotros, o sea, como que se queda en un concepto, pero no vamos más allá. Por eso dice la Biblia que hay que ser como ellos, ¿verdad? Como ellos, porque dice que mucho en conocimiento envanece, ¿verdad? Sí. Y que el que cree saber algo, hágase como que no supiese. Como niño, ¿verdad? Así como que... Para que realmente sea sabio. Pero sí pasa también, lo digo con mucho cuidado, también en la iglesia, ¿verdad? Está como los en Hechos que decían, ni siquiera sabíamos. Y no que no sepas que no hay Espíritu Santo, sino que estás como Job, de oídas te había oído. Pero ya cuando dispones tu corazón, y cuando casi siempre es cuando estás en necesidad o en un tiempo de desierto y Dios te muestra su misericordia a través del Espíritu Santo, te hace sentir su presencia, te hace sentir confiado y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que experimenté? Bueno, fue el Espíritu Santo, pero muchas veces nos pasamos, con mucho cuidado lo digo, como un espectador más. Nomás estás pajareando a ver si, oye, ¿por qué Rob está llorando? Y ¿por qué Rob se hinca? Bueno, es la persona de Cristo, de Dios en el Espíritu Santo que está tocando a Rob, pero sí muchas veces te vuelves como, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, o
como un espectador, viendo que hace el Espíritu Santo aquí y allá y allá y allá. A mí me pasaba mucho, digo, y siempre me ando abriendo. Pero, por ejemplo, eso que mencionas de que Rob llorando, yo a veces, pues, cuando te dicen, ¿verdad? O sea, que alza tus manos, claro, o cierra tus ojos. Que te están guiando de alguna manera, ¿verdad? Y a veces uno es tan carnal, de que no dejas al Espíritu actuar y estás viendo así de que no, es que no quiero que me vean llorar, no, exacto, es que yo no me voy aquí a quebrantar. Limitas. Y estamos endurecidos, viendo lo terrenal, viendo a los lados. Y por eso mucha gente así al principio es, o sea, llega y no quiere alzar las manos porque, no, me da vergüenza, y cuando ya te olvidas de todo, que dices, nada más tú y yo, Señor, no te importa si te ven llorar, si te ven moquear, digo, o sea, dejas que sea el Señor obrando y dejas de resistir, ¿verdad? Al Espíritu, o sea, dejas que Él obre. Y por ejemplo, otro testimonio que también eso de la llenura, que viene a mencionar que también se da por imposición de manos. Y ahora que vinieron los coreanos lo testifiqué, o sea, casi yo no soy así tanto de a veces de pasar, de que oren por ti, que esto, pero venía, o sea, leí mucho esa parte de que ni siquiera habíamos oído. Me llevó el Señor a leer eso de la imposición de manos, y te digo, yo estaba grabando esa vez ahí a los pastores, y fue así como que el Espíritu diciéndome, deja de grabar y participa tú también de esto, o sea, y ve y que te impongan las manos. Y fue a través de esa imposición, ya después que vino ese sueño a mí, de lo de la mesa blanca, todo eso, o sea, y me quedé así como que... ¿Cómo puede ocurrir algo así, verdad? Sí, o sea, pero es porque a veces somos muy incrédulos también, o sea, por eso no dejamos al Espíritu, ¿verdad? Fíjate que quien lo dijo y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy fue Esteban. Ahí en Hechos, capítulo 7, hay que recordar que Esteban era un diácono, o sea, ese era su ministerio, ¿verdad? Y llevó llevó la administración de la palabra a Samaria, que era uno de los lugares más difíciles para ellos, puesto que Samaria representaba muchas cosas que ellos no querían, ¿verdad? Dice Luis, antes de leer aquí Hechos 7, dice Luis Valenciana, saludos Luis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, Romanos 8:14, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Te das cuenta cómo? Luis que dice que no hablaba, dije, no, pues ya voy a hablar mal, Luis. Fíjate, dice en el 7:51, te está testificando Esteban, lo van a matar, está a punto de morir, y eso es algo muy importante, muy importante. Algunos dicen, no, es que los apóstoles ya sanaban, ya liberaban desde antes de que fueran investidos del poder de lo alto. Sí, amén. Totalmente coincido, porque hay gente que dice, no, el Espíritu Santo no es para que tenga los dones. Es debatible y lo podemos comentar con las Escrituras. Pero la palabra nos dice que el Espíritu Santo nos fue dado para ser mártires. Y ser mártires es dar testimonio aún con todas las cosas en contra. Cuando hablamos del sufrimiento de los discípulos, de la aflicción, de la tribulación, e incluso gran tribulación, porque ya se vivió gran tribulación también en los tiempos posteriores a que se destruyó Jerusalén y el templo. Hubo tiempos de gran tribulación, pero a cada uno de nosotros nos toca vivir tribulación o gran tribulación en el tiempo que estamos viviendo, independientemente de cuándo sea el retorno de Cristo. Ya la iglesia fue perseguida, ya hubo un tal Nerón, un tal Calígula, que se levantaron con ira. En este caso, se levantan contra Esteban. Y algo que me pasó el año 2025, con temas de salud y cosas que se levantaron en mi contra, espiritualmente hablando, Dios me enseñó algo, que para eso me ha dado el Espíritu Santo, para que en esos momentos, donde lo más sencillo sería arrojar la toalla, decir, quejarte, decir, no, gloria a Dios, y ser un mártir, porque en el mundo espiritual, Dios no necesita publicar tu imagen de que el hermano fulanito padeció, se quemó,
le quemaron el templo, lo que sea, lo que ocurre en muchos lugares, ¿no? O los persiguieron, o los desalojaron. No, en el mundo espiritual, Dios te lleva a momentos de tribulación o gran tribulación, y Él publica, este es mi mártir. Es como si dijera, en el mundo espiritual, ya ven, tiene el Espíritu Santo, y vivió lo que vivió, y sigue siendo mi discípulo. Y vivió lo que vivió, y nunca se quejó. O vivió lo que vivió, y no renegó de mí. En el caso de Esteban, es una lectura, porque a él estaban a punto de matarlo, pero el Espíritu Santo en él, en vez de que se acobarde, que diga, híjole, pues ya me agarraron, pues ya mejor, no, tranquilos, mejor si me voy. Al contrario. Y se levanta con más autoridad, porque para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Para que en medio de gran tribulación, o de aflicción, persecuciones, tú digas, no me echo para atrás. Y fíjense lo que ocurrió en el 751. Duros de cerviz, les dice. Los tiene de frente, de Hechos. Los tiene de frente. Imagínate esto. Sabe que lo pueden matar. Y tú crees que se va a decir, no. Se doblega. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Fíjate. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. Y luego pregunta, imagínate, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Ojo, lo tienen ahí y están por matarlo. Y no se doblega. Ustedes ya los mataron y sé que me van a matar, pero mira cómo muere. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, no la guardaron. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, aquí es. Para eso somos llenos del Espíritu Santo. Para dar testimonio, aún en contra de estar al filo de la muerte. Aún en contra de ser, oye, pues estás enfermo. O Job, maldice a Dios y muerte. No, si no me dieron el Espíritu para eso. Es para que en medio de esto yo pueda seguir testificando y glorificando. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Amén. ¿Y del 56 aquí sacó el nombre de la iglesia? Okay. Ah, no, eso luego se las platico. Ese es de Juan. Hubo 3 pasajes que Dios me mostró. Dice, y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. Es una de las expresiones. Es uno de los pasajes que el Señor me mostró, pero el esencial es cuando le hablan a Natanael, de ahora en adelante verás los cielos abiertos, ángeles ascender y descender. Dice, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, otra vez, no quisieron oír, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, lo lapidaron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, fíjate, no se está quejando, no está llorando, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, lo están apedreando, y logra incorporarse, ponerse de rodillas, clamó a gran voz, Señor, esto es un mártir, esto es un testigo. Para eso nos llena el Espíritu Santo. No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y tan no les tomó en cuenta ese pecado, que uno de los jóvenes a los que le pusieron las ropas de Esteban era Saulo. No les tomes en cuenta. Y el Señor agarra a Saulo, ándale, para darle testimonio. Y luego le dice a Saulo, te voy a enseñar cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. Ah, le gustó, tiró piedras, estuvo ahí. Pues va a ver qué sabroso se pone. Gloria a Dios. Esto no se logra sin la llenura del Espíritu Santo. No se logra. Si hay gente a la primera, no me saludan, no, ya me quiero ir. Ya se fue el pastor, no, ya me quiero ir. No, cayó alguien en pecado, no, ya me quiero ir. Espérame. Si te dan el Espíritu Santo y la llenura para que seas mártir, para que en medio de lo que estés viviendo, tú digas, yo veo al Señor en el cielo.
Hoy te están apedreando. No les tomes en cuenta el pecado. Porque entiendes hacia dónde vas. Porque eso no se puede hacer sin el Espíritu Santo. Aplicado a la iglesia, te están ofendiendo. No les tomes en cuenta el pecado, la ofensa, ¿verdad? Que es lo que batallamos. Sí, que te están menospreciando, que no te reconocieron. Por eso digo, ojo, y cuando tú estudias un poco acerca de la persona del Espíritu Santo en el actuar de la iglesia, chismes, comentarios, rumores, 1000 cosas que se dan en la iglesia, que es muy común, no me estoy asustando a nada, pero es carnalidad. Sí. Eso es la ausencia del Espíritu Santo en vidas cristianas. Es un hermano no andando en el Espíritu, es un hermano andando en la carne. Oye, qué crítica, oye, qué chisme, oye, que por acá hay que divisiones. Es carnalidad. O sea, no se puede decir de otra manera porque el Espíritu Santo no promueve eso. Aquí, Él está confrontando el pecado y sabe que lo van a matar. O sea, pudo haberlos ganado para Cristo. Él lo intentó, lo predicó, pero cuando vio que no, dijo, duros de cerviz. O sea, ya cuando llega a ese punto, ya es un punto de no retorno. Ustedes siempre han resistido. ¿A cuál de los profetas no mataron? Imagínate, me están acusando de que yo maté a un profeta y van a matar a otro. Porque eso es un profeta, un hombre lleno del Espíritu Santo, hablando de parte de Dios a la gente. Y es que cuando estás lleno del Espíritu Santo, aquí dice en el 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos, claro, y ahí nada te mueve. Sí. Estás lleno del Espíritu Santo, tus ojos están Amén, así fijos que, en Cristo. Exacto, que ves como decía el pastor, no me saludaron, es que Ron me dijo esto, y no, estás lleno del Espíritu Santo, eso no te va a tumbar. Amén. Al contrario, dice Señor, puede pasar esto, o sea, oye Julio, están diciendo esto de ti, Señor, bendícelos. Amén. Bendícelos, pero es ahí cuando está el testimonio de que estamos llenos del Espíritu Santo, y la llenura es diario, ¿verdad, pastor? Diario. Y explicamos por qué. Primero tiene que ser bautizado o investido, que es exactamente lo mismo. Son símiles en la Escritura. Pero una vez que ha sido bautizado o investido del poder, tiene que ser lleno. Y la palabra llenura la encontramos en Hechos. Aquí en Hechos 2. Hechos 2 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Primero fueron llenos y luego comenzaron a hablar en otras lenguas, que es también una evidencia de una manifestación, pero hay que leer las cosas como son. Dice 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta palabra llenos no es como de llenar un recipiente, una botella, un termo, un vaso de café. No es como llenarlo así. Nosotros tenemos esa idea. Pero en el original la palabra llenar tiene que ver con la vela de un barco. Ok, sí. Iza las velas, ahí están las velas. ¿Y ahora qué hacemos para que el barco avance? Pues necesita una fuerza externa que impulse, puede ser un combustible, ¿verdad? Puede ser, bien, ahora que está de moda el tema de la guerra, submarino nuclear, es propulsado por una energía, ¿verdad? En el caso del velero, ¿cómo avanza? Tienes que izar la vela y dejar que el aire la llene. Cuando el aire, el viento llena la vela, el barco se desplaza. Entonces no es una llenura de que, estoy bien lleno, pastor, no me puedo ni mover. Pues de haber salido no les dábamos de nada. Ya no van a poder hacer nada. Vente, vamos a trabajar, le das de comer y ya le dices, ¿y ahora? No, pues no me puedo mover. Dijo el hermano, padre, un costal vacío. Pues no, pues hay que comer. Lo llenó. Dijo, ahora doble un costal lleno. No, pues no hay remedio con ¿verdad? Pero cuando se llena la vela, el barco se desplaza. Y es a eso a lo que se refiere. Es algo que llena para impulsar. Es algo que llena, la palabra en el original es poder, es dunamis, de donde viene dínamo. Sí. Dunamis, de donde viene dínamo, de donde viene la palabra dinamita. Algo que detone el accionar, y eso es Dios. Entonces, llenura no está hablando de un vaso, no es lo mismo cuando dice mi copa está rebosando. Son dos contextos diferentes. Aquí es llenura que viene, por eso dice que vino del cielo como un viento recio, el cual llenó la casa. O sea, imagínate lo que ocurrió en ese momento. Se pusieron a orar, se pusieron a clamar. ¿Qué pasó? Todos nos activamos.
Todos vamos a salir a testificar, todos vamos a salir a orar, a leer la palabra de Dios, a estudiar. ¿Qué te llenó? ¿Qué te impulsó? Pues el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Es como si dijeras, hasta que reciban un empujón Del Espíritu Santo. Y que es el único válido. Porque cuántas veces alientas a alguien, hermano, échale ganas, hermano. Y sí, y ahí va otra vez. Y hermano, oye, pues ya, hermano, pues ¿qué traes? Pero cuando viene él, ocurre algo que no es humano, que dices, oye, no sé por qué me siento así. Si a lo mejor debiera estar triste, debería estar angustiado por aquello. Pero viene una fuerza, un impulso, que en muchas ocasiones, por eso a veces los que oran, no estoy muy de acuerdo en que se ore así, pero en el caso de los coreanos que vinieron, como que daban un golpe, ¿verdad? Como que yo estaba diciendo, espérame, tranquilo. Pero en muchas ocasiones, ellos han entendido, vamos a decir así, que a lo mejor así lo vivieron ellos, así lo recibieron, y entonces procuran que así sea. Exacto. ¿Verdad? Pero a manera de mientras, Muy efusivos en ese tema, pero realmente, si no lo hace el Espíritu Santo, no va a pasar nada. Pero si lo hace el Espíritu Santo, no, pues olvídate. ¿Y hasta dónde? Pues leven anclas, porque el barco va con todo. Claro, porque hay que ser continuamente llenados, y ya tenemos que concluir, porque de repente vienen vientos contrarios. Se levanta el enemigo, y se puso bien feo. Pues sí, vuélvete a llenar, continuamente llenos del Espíritu Santo. Y me llamaba, digo, ya también para ir cerrando, ahorita que estábamos leyendo el 51, duros de servir, de service, perdón, incircuncisos, y luego viene que se tapan los oídos, o sea, no hay que tapar, o sea, no hay que resistir. Y aquí mismo en Hechos 2, igual Pedro les está predicando y vemos otra reacción en el 2:37. Les está diciendo igual en el 36, a Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios los ha hecho Señor y Cristo. Y el 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces ya Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, unos se endurecieron y acá vemos otros que se compungieron. Dicen, ¿qué haremos, varones? Pues arrepentirse, ¿verdad? Y Efesios 4 pues nos menciona que no debemos de entristecer al Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que vive en nosotros. Entonces vemos que uno lo entristecen, duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, porque tapan sus oídos espirituales, físicos también, ¿verdad? Entonces pues uno pues no debemos de resistir al Espíritu cuando nos habla, ¿verdad? Digo, nos habla a nuestro corazón, a nuestra mente, para poder estar alineados con su voluntad. Amén. Y es que, por ejemplo, también, o sea, que resisten y tú le dices, bueno, aquí le estaba diciendo a los judíos y lo estaba reprendiendo Esteban, pero nosotros también hacemos eso en la iglesia, como tú dices ahorita, Rob, o sea, yo digo esto, se me hace que como varones nos resistimos más a la llanura del Espíritu Santo, porque como que muchos fuimos educados a que tú no llores, tú no te rindas ante nada, y no dejas al Espíritu, de hecho lo limitas o lo resistes, porque va a haber un momento en que seas lleno, cuando eres así constante en congregarte, va a ser un momento en que seas lleno, en que tengas que llorar, en que tengas que levantar las manos, en el que te tengas que hincar, pero no resistir al Espíritu Santo y dejar que Él haga en nosotros como a Él le parezca. Amén. Pues vamos a concluir aquí. Esto va a dar para más y seguimos con este tema, gloria al Señor. Queremos agradecer, ya el tiempo nos hemos extendido. Son días festivos o son días de asueto, ¿verdad? Los que se aproximan. Hay que estar en el Señor. Si sales o no sales, algunos nos están mandando saludos, están fuera de la ciudad. Deberían de mandar saludos en inglés, ¿verdad? Algunos andan allá del otro lado del charco. Qué bueno, Dios los bendiga. Pues por acá el llamamiento es estar buscando de la llenura del Espíritu Santo, donde quiera que estés, y Él se glorificará, porque ese es como Él te hace su testigo, no como tú crees que vas a dar testimonio. Y me serán testigos, pero es por la obra del Espíritu Santo. Y como decía ahorita Zacarías, no es con fuerza, no es con ejército, ni a tu manera, a la manera del Burger King, ¿verdad? Que así dice el eslogan, hazlo a tu manera. No es hazlo a tu manera, sí, claro, sino a través de su Espíritu, ¿verdad? Amén. Pues gracias a todos, gracias Richard, Dios contigo, hermano. Por acá nos vemos todavía mañana. Dios los bendiga, gracias. Hasta luego, bendiciones. Dios los bendiga, hermanos.
sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas.